Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis y espero que en este inicio de año, en esta primera semana o estas primeras semanas que hemos estado viviendo, espero tengan un buen sentido, espero que tengan un buen propósito, espero que estos primeros días los estén viviendo bien. Al principio decía que el hombre, el ser humano, se le han dado los días serán iguales, pero el que cambia la realidad, el que crea una nueva realidad de lo que queremos vivir cada día somos nosotros. Y para eso necesitamos varios elementos. Necesitamos del mundo, necesitamos del trabajo, necesitamos de lo que pasa día con día, pero no nos podemos olvidar de aquel que tiene el tiempo, de aquel que nos ama, de aquel al que le pertenece todo, de Dios en nuestras vidas. Y por eso es necesario tener una conexión, un momento con Él, un momento de escuchar su palabra, su sabiduría, para que de este día tú transformes, tú hagas, tú estés creando una nueva realidad en tu vida. Escuchemos entonces el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas 5, 12 al 16. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró en tierra diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este Evangelio tiene algo muy especial. Aquí Jesús nos damos cuenta que tocó lo intocable. ¿Qué es lo que hizo? Su mano fue al encuentro del hombre del que cualquier otro se habría alejado, este hombre que tenía lepra. Esto nos sugiere dos cosas. La primera es que cuando nos despreciamos a nosotros mismos, cuando tenemos el corazón amargado por la vergüenza, recordemos que a pesar de todo, Cristo nos tiende la mano, Cristo nos da la mano. Hay un escritor que proponía una nueva bienaventuranza. Él decía: bienaventurados los que nos sanan del desprecio propio. Y eso es lo que Jesús hacía y sigue haciendo. Y en segundo lugar, es de la esencia del Evangelio el tocar lo intocable, perdonar lo imperdonable y amar lo inamable. Jesús lo hacía y por tanto debemos hacerlo nosotros. Es algo que tenemos que aprender del Evangelio. ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio y despreciamos a tantas personas? ¿Cuántas veces nos olvidamos de aquellos que necesitan un poco de empatía, un poco de ayuda? Es hoy lo que Jesús te está hablando y el ejemplo que te está dando. Y eso es lo que hace Jesús. Y a eso estamos nosotros invitados, a hacer lo que Jesús hace. ¿Cuántas veces nos llenamos de resentimiento? ¿Cuántas veces ni hablamos, nos hacemos los orgullosos, ya sea en la misma familia, y nos dejamos llevar por boberías o por niñerías? Pero, ¿qué es lo que nos sigue diciendo y qué es lo que nos sigue enseñando este Evangelio? Jesús
le encargó al hombre que cumpliera los requisitos normales y corrientes que se describen en la ley, específicamente que encontramos en Levítico 14. ¿Qué era lo que decía esta ley? Decía esto: que el milagro no se cumplía o el milagro no se hacía creíble hasta que fueran enfrente de un sacerdote, y que este sacerdote siguiera las reglas y lo examinara hasta que se diera cuenta que en verdad había sucedido un milagro. Mientras no se llevara a cabo, él no podía seguir o no podía entrar a las actividades normales de la sociedad. Yo creo que pues es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Todos los que estamos pecando, todos los que hacemos cosas. No es que ahorita es complicado por lo de la pandemia ir a la confesión, pero es muy parecido. Y no es que uno como sacerdote va a limpiar o que tiene el poder, no. Es simple y sencillamente se necesitaba un testigo para verificar si había habido un cambio, un milagro en tu vida. Y yo creo que eso, el arrepentirnos, el poder cambiar nuestra vida, yo lo puedo llamar milagros. Por eso, en una de mis homilías de fin de año, yo decía, el ser humano se le han dado los días para 3 cosas: para transformar el día, para vivir este tiempo santo, para hacer milagros, tanto aquellos que te rodean, y hacer el milagro de la oración. Y creo que todos estamos llamados a eso, hermanos. Hacer ese milagro del arrepentimiento, del perdón, que cada día se necesita en nuestra sociedad. El versículo 15 nos habla de la popularidad que tenía Jesús, pero solo era debida a que la gente quería sacarle algo. Muchos quieren los dones de Dios, pero rechazan sus exigencias. No puede haber nada más deshonroso, hermanos. Y es lo que pedimos hoy en día. Dame, ayúdame, Dios mío, ¿dónde estás? Y que tu bendita vida, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Por eso al principio yo te hablaba de cómo has vivido estos días. Pero tenemos que ser más conscientes, yo creo, hermanos, de que no es solamente, yo quiero vivir y yo te quiero, Dios, aquí a mi antojo y cuando te quiera. Pero ¿qué tal nosotros? Sí, qué bonitos son los dones de Dios. ¿Y qué pasa con nuestra tarea? ¿Qué pasa con nuestro esfuerzo? ¿Qué queremos realizar de la vida? ¿Qué queremos lograr en la vida? Yo sé que a veces la tristeza y la depresión nos invaden, pero aún así, cuando logramos tomarnos de la mano de Dios y ver lo positivo de la vida y ver que de nosotros depende vivir nuestro día, es ahí cuando nos acercamos a aquel hombre en su palabra, en la Eucaristía, y dile: Señor, si tú quieres puedes curarme, de lo que sea. Y eso es cada día una tarea que tenemos que hacer, rostro en tierra, porque no somos ni siquiera a veces dignos de levantar la cara. Pero yo te invito a que levantes la cara y le digas eso a Dios: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Hermanos y hermanas, que la bendición de Dios y que la gracia esté con ustedes, y que día con día puedan experimentar a ese Dios que nos ama tanto y que necesita tanto de nosotros. ¿Cómo? En esa sociedad que sufre, en esa sociedad olvidada, en esa sociedad en la que necesita los dones de Dios. Y los dones de Dios llegan cuando nosotros los hemos vivido y los hemos experimentado. Que Dios los bendiga y los guarde. Les mando un fuerte abrazo. Amén.